es muy importante. Y aparte, considerando, ¿no?, que este es un país especialmente formado por inmigrantes. Entonces, el rol del inmigrante, más allá que estamos hablando de fines del siglo XIX, hace, yo qué sé, 120, 140 años que están acá en el país, y igual siguen reivindicando su condición de, bueno, uruguayos, pero descendientes de sirianos también, ¿no? ¿Y qué fue lo que te sorprendió, que te llamó la atención de estas comunidades? Bueno, si tuviese que decir algo que más llamó la atención es cómo ellos mantienen esos vínculos, las banderas. Nosotros veíamos banderas del Líbano, había en bastantes lugares, en la iglesia griega mismo hay banderas griegas, los croatas, por ejemplo, en las puertas vidriadas, que seguramente en otro informe vamos a ver, tienen el escudo de Croacia, reivindican su condición y asimismo parten de la base de que, bueno, vivimos en Uruguay, pero igual somos descendientes y eso es importante para nosotros demostrarlo. Ahora, la pregunta que nos surge es cómo estas comunidades se vinculan con su historia y con sus tierras, a pesar de la distancia y del tiempo. Bueno, ese es un tema bastante importante y que en todas las comunidades surgió, por eso decidimos incluir algunos ejemplos en un informe que veremos en unos segundos, pero básicamente, antes de ir al informe, lo importante es ver que todas tienen algún aspecto. La danza griega, por ejemplo, puede ser también la danza árabe, pero hay otros puntos que veremos en el siguiente informe. Todos los domingos asisten al hogar croata jóvenes y adultos para ensayar en la orquesta de música tradicional croata, bajo la mirada de los miembros más antiguos de la comunidad. Pero, ¿por qué lo hacen? Primero que nada, la rareza de mi apellido. Te empezás a preguntar de dónde viene, de dónde sos, y empezás a preguntar en tu casa. Después, no sé, yo creo que a veces lo llamás con el deseo de querer conocer gente que te empieza a decir. Me ha pasado de conocer gente que sabía más de mi pasado de lo que yo sabía. Yo qué sé, empieza, está bueno, mismo las raíces, ¿viste? De mantener eso y tal. La música es ejecutada por instrumentos de cuerda tradicionales que llaman la atención. Lo que tratamos de hacer nosotros es fomentar un poco la cultura croata en el Uruguay y bueno, la gente que, claro, le llama la atención la rareza del instrumento, ¿no? Esta de acá, es un dorso, una de las buenas cosas que tiene este club es instrumentos todos originales de donaciones o mismo del ministerio también unos años dieron instrumentos. Gracias a esto, la orquesta del club hará más amena la cena en vísperas del Día del Estado croata, que se celebra el 25 de junio. Venimos acá, ¿qué hacemos? Entre las actividades que ofrece la comunidad griega está el estudio de su lengua, con clases para niños, adolescentes y adultos. ¿Qué parece ese baile? Las clases se dictan solo los sábados y aprenden tanto la lengua escrita como la hablada. Si lo bendiga. Calimera. ¿Cómo estás, vecino? ¿Y Canes? ¿Y él qué te contesta? ¿Qué te contestaría si sabía griego? ¿Cómo estás? Bien. Cala. Dimitri Godebenov es nativo griego y era profesor de escuela en su país. Vino hace 4 años, enviado por el propio gobierno griego a enseñar la cultura y lengua de su país. Dice que muchos de sus alumnos son descendientes griegos, aunque no todos. La mayoría, por ejemplo, yo no. La mayoría sí son descendientes de griego. ¿Florencia? No, pero es griega, si viene acá es también griega, ¿no? Lo cierto es que mantener viva la lengua griega, la danza árabe, el baile helénico o la música croata son formas de mantener viva la cultura a miles de kilómetros de su origen. ¿Cuánta información, lengua, danza, música? Bueno, sí, la verdad, hay un montón de actividades. Lo que comentábamos también es, muchas de las cuales no se saben. Poca gente sabe que hay una orquesta croata, que hay clases de lengua griega. Estábamos viendo, nos comentaba que había unos 11 niños, 8 adolescentes. Es decir, son acciones que ocurren dentro de lo que son dentro de las comunidades, pero no necesariamente todos los uruguayos sabemos lo que está pasando dentro de cada una de esas comunidades, que tantas hay dentro del país, ¿no? Ahora, si hablamos de comunidades y cultura, no podemos olvidarnos de los armenios.
¿Cómo te fue con los armenios a vos, Jimena? Bien, muy interesante. Es una comunidad bastante numerosa, hay entre 15.000 y 20.000 armenios en Uruguay, los que emigraron y también los que tienen ascendencia armenia. Y bueno, investigamos con el equipo de producción, fuimos a la comunidad Unión General Armenia de Beneficencia, que eso incluye el Club Armenio y el Colegio Armenio. Bueno, allí hacen diferentes actividades, tratan de combinar la comunidad armenia con también lo que es todo lo nacional de Uruguay. Y también visitamos el restaurante Rafi, que no se dice Rafi como muchos piensan, sino que se dice Rafi. Y allí comimos lemenjun y probamos otro tipo de comida oriental. Y bueno, vamos a ver el informe mejor y les contamos. Vamos a ver el informe entonces de la comunidad armenia. Ari Chamblián, nieto de armenios, forma parte de la Unión General Armenia de Beneficencia, que reúne el Colegio Nubarián y un club deportivo. Ambas instituciones cuentan con diferentes espacios curriculares. Actividades culturales, sociales, deportivas. La institución posee colegio y liceo y además tiene la parte deportiva y social. El colegio y el club intentan que ambas culturas, tanto la armenia como la uruguaya, convivan. Por otra parte, Haik Isagoulian emigró de Armenia hace 14 años y actualmente administra el restaurante Rafi de comida oriental junto a su familia. Rafi es el nombre de mi padre en primer lugar, no es una marca ni nada, ni tampoco significa nada. Segundo, todo el mundo llamaba y con Rafi, Rafi prepárame esto, Rafi haceme esto. Y así es como arranca. Si bien Haik revela que el lemenjun no es armenio, es el plato más solicitado por los uruguayos. Un producto 100% artesanal, desde el primer momento que empieza a armarse todo hasta el último. Ari y Haik representan dos clases de inmigrantes armenios en Uruguay: los que sobrevivieron al genocidio de 1915 y los que vinieron en la década del 90, luego de la caída de la Unión Soviética. La madre de mi abuelo y con todos sus hermanos le estaba dando de comer y fue cuando entran los turcos a la casa y mi abuelo se salva de milagro porque mi bisabuela lo tenía pegado al lado y atinó a agarrarlo, a abrazarlo. Y bueno, entonces cuando estas personas entran, matan enfrente suyo a sus hermanos, matan a su madre y como él queda empapado de sangre, las personas se piensan que mi abuelo, como queda inconsciente también, piensan que mi abuelo había muerto. Como una asociación de damas armenias, había un espacio ahí por Boulevard, Agraciá y Boulevard, que nos da un espacio que era un club en el fondo para que viviéramos y bueno, mi padre mandó a hacer un hornito ahí y comenzaron a elaborar ahí. Y está, como toda familia pobre y humilde comenzando, a puertas cerradas y la gente, bueno, sabía y así, entre comentarios y esto y lo otro, empezaron a venir y a comprar. Qué historia, Sime, qué interesante todo esto que estuviste investigando. Sí, la verdad que es muy interesante. Ellos, todos los armenios están muy vinculados entre sí, se ayudan unos con los otros. Y mismo el restaurante Rafi, él dice Rafi, pero nos comentó que se dice Rafi en realidad, lo mismo que Ari, que era el muchacho que nos contaba la historia de su abuelo, es Ari, porque terminan siempre con el tilde, el acento, en la última letra. Bueno, ellos están muy vinculados entre sí, se apoyan unos con los otros, como dijimos, y también una de las cosas que me llamó más la atención es que cómo tienen presente todo el tema del genocidio. Ari cuando nos contaba se puso, o sea, estaba muy conmovido, como que le movía mucho todo ese tema. ¿Y a vos, Juan, qué vinculación podés hacer entre la comunidad armenia y las comunidades con las que estuviste trabajando vos? Bueno, ¿Hay puntos en común? Sí, ¿Hay alguna particularidad? Hay varios puntos en común. En realidad, el funcionar como un colectivo siempre es muy importante para todas las comunidades. Quizás no está tan vivo el recuerdo de por qué vinieron. Perdón, sí está vivo el recuerdo de por qué vinieron, quizás no está tan latente en el sentido de el genocidio armenio tiene muchas otras connotaciones que vienen después. Quizás no es tan claro como, por ejemplo, podría ser un libanés que vino, que es nieto de un abuelo que vino en 1890. Quizás no es tan fuerte la vinculación con la avenida del país, pero sí, sin duda, funcionar como un colectivo y trabajar juntos todos los armenios y uruguayos. Siempre marcados en Uruguay, ¿no? Que sí me lo decía y todos lo reiteran, o sea, vivimos en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Juan y Jimena, por traernos estos informes y acercarnos un poco a las comunidades extranjeras que están, extranjeras, en realidad uruguayos, con descendencia extranjera que están viviendo en nuestro país. Ahora vamos a un corte, en el próximo bloque
vamos a tener nueva información, nuevos contenidos con el cónsul de Croacia.